Sale, muchachos, entonces vamos a ver el ejercicio avanzado. Yo sé que ahí hay muchos, disculpen que no lo pueda hacer así paso por paso, pero por el pizarroncito que tengo es importante que lo deje todo el problema hecho. Nada más sigan la explicación con mucho detalle y sean bien cuidadosos en poner atención a los colores. Los colores son la clave para entender la explicación. Entonces, el circuito original es únicamente lo que tienen en negro. Entonces tienen resistencia de 1, 4, 5, 3, 6, 8 y 2. Y hay una fuente de 15 volts. Ahora, lo primero que se hace, hagan de cuenta que van a empezar únicamente con esto, con la parte negra. Todo lo demás no existe. Hagan de cuenta que no está ahí. Y lo primero que se tiene que hacer es reducir el circuito. Los pasos de reducción del circuito no los puse, no los hice, porque simplemente no caben ahí. Y el objetivo ahorita no es explicar cómo se reduce el circuito. Sin embargo, hacemos un resumen muy rápido. Estas tres en paralelo da 8 quintos. ¿Por qué lo puse en fracción? Resulta que aquí van a tener que tomar en consideración todos los decimales posibles. Lo ideal es hacer todo en fracciones. Es un reto, lo sé. O usar las memorias de las calculadoras. Si ustedes empiezan a cortar mucho los decimales, el problema no les va a cuadrar, no les va a salir, les va a quedar muy parchado. Entonces, estas tres en paralelo dan 8 quintos. Y entonces estamos con todo lo negro y ahorita nada más vamos a poner atención a las puras reducciones, ¿sí? Todo lo demás, como se los comento, no existe, no está ahí. 8 quintos, los que les gustan los decimales, pues es 1.6. Lo suman en serie, les da 18 quintos. 18 quintos en decimales, por donde lo puse, pues les va a dar 3.6. ¿Sí? Este de aquí da 3.6. Después esta con esta en paralelo, la suma en paralelo da 90 sobre 43, que si lo ponen en decimales da 2.09. Y finalmente todas en serie, les van a dar 7.09. Entonces esta es la resistencia total o equivalente. Dividimos el voltaje total entre la resistencia total y nos va a dar la corriente total. Este es I total, 2.11. Entonces, siguiente tip para la resolución, o bueno, para que entiendan todos los garabatos que están ahí. Hicimos toda esta reducción de arriba hacia abajo. El resto de la resolución del problema va de abajo hacia arriba, es decir, todos estos cálculos, primero hicimos los de abajo y estos últimos tres, y esas tres cuentitas que están ahí son los últimos tres cálculos que hicimos. Entonces por eso les he insistido tanto, no me omitan los dibujos. Cada parte del dibujo es esencial para que ustedes puedan hacer estos cálculos de regreso. Si ustedes de aquí se pasan para acá y después me ponen estos cálculos que están aquí no los van a poder hacer, no los van a poder ver. Ya que tenemos la corriente total, que es de 2.11 o en fracción 129 sobre 61, de aquí en adelante voy a brincar más a los decimales para que la explicación sea más gentil, más amable. Entonces aquí vienen 2.11. Estos 2.11 que están haciendo esta trayectoria pasan por todas estas resistencias. Entonces vean cómo tenemos puras resistencias en serie. Ese se llama divisor de voltaje. Entonces estos 15 volts se tienen que repartir entre esas tres partes. ¿Cómo lo calculamos? Con la corriente que está pasando, que es constante, que es el 2.11. Entonces este es voltaje 1, 2, 3. Entonces hacemos 2.11 por 1, 2.11 por 2.09, que es lo que vale esta, 2.11 por 4 y nos dan estos voltajes. Si ustedes suman estos tres voltajes, les tiene que dar 15. Cuando lo hacen con todos los decimales o lo hacen en fracciones, les da el 15 exacto. Si ustedes usan estos números como los dejé ahí truncos, les va a faltar, les va a dar 14.9. Entonces ese es el detalle. Si ustedes empiezan a cortar mucho sus decimales, luego no es 14.9, es 14.8, es 14.7 y al final les va a andar faltando o si empiezan a redondear mucho, les va a estar sobrando voltaje o corriente, según sea el caso. Ahora, ya que tenemos estos tres voltajes, nos podemos olvidar completamente de 1 y de 2. Ya tenemos el de aquí y ya tenemos el de ahí. Nos vamos a concentrar en este voltaje. Este voltaje que fue el de acá es 4.42.
Entonces, este 4.42, que aquí lo volví a poner, que les hago el, ¿cómo se llama? Lo vuelvo a retomar, ese voltaje, no es este V5, este V5 lo voy a poner por acá para que no haya problema. Este voltaje 2 está aquí en paralelo, y esto se llama divisor de corriente. La corriente total se va a dividir en 1, y se va a dividir en 2, y se vuelve a juntar para acá para salir. Entonces, estas dos tienen que estar al mismo voltaje. ¿Qué voltaje? El voltaje 2, es decir, 4.42. Entonces, con este 4.42 y con cada una de las resistencias uso la ley de Ohm y encuentro cómo se divide la corriente. Por la resistencia más pequeña se va la menor cantidad, para la resistencia más grande, perdón, que es el 5, se va la menor cantidad de corriente, que es 0.88, y por la más pequeña se va la mayor cantidad, que es la de 3.6 o de 18 sobre 5, se van 1.22. Aquí para hacer los cálculos un tip, pueden redondear, ahí yo trunqué el número, faltan muchísimos decimales, pero estrictamente es 1.229, entonces lo pueden redondear a 1.23. Ahora, este 1.23 pasa por estas dos, divisor de voltaje, multiplicamos esta por las correspondientes resistencias y obtenemos los voltajes 1.96, 2.46, que si ustedes lo suman les da el 4.42. Entonces, ya que estamos por aquí, nos fijamos en este voltaje que fue el 4, que fue de 1.96. Estas tres están a 1.96. Voltaje constante, divisor de corriente. Entonces la corriente que venía por aquí, que era la I total, I1 se fue por acá, y esta I2 se separa en 3, 4 y 5. Estos son los valores correspondientes. Eso se calcula simplemente dividiendo 1.96 entre 3, 1.96 entre 6, 1.96 entre 8, pero ya lo puse ahí. Suman estas tres y les tiene que dar la I2 de regreso. Entonces, como verán, se ve muy rebuscado, pero es sencillo. El truco consiste en identificar divisor de voltaje, divisor de corriente, divisor de voltaje, divisor de corriente. Ahora, ¿por qué ya no nos fijamos en estas? Porque estas ya estaban calculadas, es decir, este voltaje 3 es el mismo de acá, este voltaje 2 siempre se queda en la de 5, y este voltaje 1 siempre se queda en la resistencia de 1. Entonces, por favor, verifiquen. Un tip que les puedo dar: reproduzcan este problema desde cero, es decir, toman una hojita en blanco, se quedan aquí con lo negro y lo empiezan a hacer solos, llegan hasta acá, verifiquen que obtienen lo mismo que yo, y luego en otra hojita en blanco hacen la reconstrucción, la digresión le podríamos llamar, y verifiquen que recuperen todos los datos, guarden todos los decimales posibles. Ustedes tienen más espacio para trabajar, usen todo el espacio que sea necesario, y pues bueno, una disculpa porque haya quedado tan apretado.